La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el último capítulo de este libro. Capítulo número 32. En busca de Dios. Entrevistas con 9 cabalistas en Israel. Aún los seres humanos más incrédulos y reacios para aceptar cualquier autoridad religiosa, dogma intelectual o conocimiento espiritual, aceptamos y vivimos momentos en gran deleite y paz interior que no pueden explicarse racionalmente. En esos momentos, las dudas desaparecen, no porque haya ocurrido una conversión religiosa o una aceptación de la existencia de Dios, sino porque el estado de tranquilidad y goce interior bastan y la actividad intelectual y lógica se dejan momentáneamente a un lado, evitando cautelosamente su intromisión, puesto que ésta, ya se sabe por experiencias previas, haría peligrar la existencia de tal estado de beatitud. Es ciertamente un deleite irracional, o quizá racional. De su existencia no se deduce necesariamente la comprobación de la presencia divina, aunque tampoco su negación, estando esta última posibilidad menos favorecida en tal estado que en otros. La lógica racional, en cambio, favorece la negación, ya que su fundamento no requiere la incorporación de nada intangible o no comprobable. En otras palabras, la vivencia de esos extraños momentos de gran paz y satisfacción interiores, aunque no comprueban la existencia de Dios, la niegan mucho menos que aquellas, por desgracia, más frecuentes experiencias de inquietud y desencanto, en las que decididamente Dios es negado por completo. Ahora, supongamos que exista un estado de bienaventuranza y deleite psíquico, que quien lo experimente no tenga duda alguna acerca de la existencia de un reino sublime de espiritualidad. Más aún, consideremos la posibilidad de que tal estado sea en sí mismo lo que los místicos llaman presencia de Dios en el hombre. Por supuesto que un genuino y reverente ateo diría que no hay tal necesidad de introducir a Dios, cuando tales experiencias bien pueden ser explicadas con conceptos más tangibles. Concedámosle la razón, y sin embargo, aún así, el acaecer inesperado y acausal de algunas experiencias internas de carácter sublime no pueden ser explicadas por ninguna lógica lineal. Independientemente de que la existencia o no de Dios esté ligada a las experiencias antes mencionadas, existe un grupo de seres que afirman que tales estados pueden ser fortalecidos y entendidos de acuerdo con un conocimiento milenario y todavía vivo denominado Cábala. Visité en Israel a 9 miembros selectos de ese grupo de místicos convencidos de poseer la clave de las relaciones entre Dios y los hombres. El presente escrito es un intento de compartir mis vivencias con estos cabalistas y de presentar algunas de sus ideas, tal como fueron apareciendo a lo largo de las entrevistas que sostuve con ellos. Entrevista número 1 con Rabino Yeshel Shemer. Había visitado Israel 25 años antes, y mi impresión era la de un viaje instantáneo a través del tiempo estilo Wells o quizás Spielberg. Esto es Israel 25 años después. Calles bulliciosas,
edificios ultramodernos y una vitalidad que solo se vive en los países latinos. Pero esto no es México o Brasil, y menos Costa Rica. Aquí, muchachas bellísimas, con uniformes de soldado y cargando pesadas ametralladoras a sus espaldas, piden aventón en las carreteras. No han abandonado su feminidad. Se les notan las caderas oscilantes y seductoras mientras caminan, y los delicados encajes en sus calcetas alcanzan a sobresalir del borde de sus botas militares. La calle Dizengoff es de lo más cosmopolita y exactamente frente a un gran almacén alcanzo a ver una casa pintada de blanco y rosa con un letrero en la entrada: The Center for Spiritual Studies of Kabbalah. Al día siguiente lo visitaba después de hacer una cita con su director Yechiel Shemer. Los eventos, en su acontecer no casual, manifiestan la existencia de un orden implicado como si todos formáramos parte de una red o matriz de relaciones que se manifiestan en puntos focales. La estructura de esta red está dada por campos morfogenéticos y neuronales interactuando entre sí y con la estructura básica del espacio-tiempo. Esta conclusión fue el resultado de mi contacto con los cabalistas israelíes, cuyo primer miembro fue precisamente Yechiel Shemer. Mi impresión inicial acerca de él fue extraña. No me activó una confianza inicial, ni me pareció simpático. Sus rasgos faciales denotaban un temple espiritual fuera de lo común y un sentido de lo estricto, extraordinariamente desarrollado. Me impresionó su fuerza y esperé, casi en vano, la aparición de su primera sonrisa, la que me calmó y me hizo sentir al lado de un ser humano. Comprendí los sufrimientos que seguramente hubo de haber pasado en su vida y las luchas en las que tuvo que verse envuelto para llegar a su grado de seriedad. Después de varios minutos me empezó a parecer simpático, agradable, lo respeté intuitivamente y comencé a hablarle de mis ideas y teorías. Me escuchó con atención y cada vez más me hizo sentir frente a alguien extraordinariamente abierto a los planos de lo oculto, misterioso y espiritual. Estábamos en su oficina, toda pintada de blanco y adornada, con una pintura representando a Isaac Luria, el más grande cabalista de todos los tiempos. Luria murió muy joven después de haberse convertido en el líder indiscutible de los cabalistas de Safed, una aldea situada en el norte de Galilea. Le dije a Yechiel que toda mi actividad como científico estaba orientada al análisis de la actividad cerebral y las relaciones de ésta con la conciencia y sus niveles. Hablábamos mezclando el hebreo con el inglés, ayudados por un traductor. Yechiel me escuchó con gran atención y me sentí verdaderamente comprendido y acompañado con alguien que comparaba mi discurso con su propia experiencia. Cuando terminé de hablar, me dijo que la Kabbalah consideraba la existencia de varios niveles del alma. El primer nivel, llamado Nefesh, es la conciencia del cuerpo y se encuentra ligado a la tierra. Es, por así decirlo, la conciencia de la tierra. En el sistema del pensamiento occidental, Nefesh corresponde al alma humana común y corriente. El segundo nivel se denomina Ruach, y el territorio de su actuación es más amplio que el de Nefesh. No está, como en Nefesh, ligado al cuerpo y la tierra, sino a todo el sistema solar. Es, por así decirlo, una expresión con respecto a la tierra, y existe como la conciencia de todo el sistema solar.
El tercer nivel es Neshama y corresponde al espíritu. Su territorio es el de toda la galaxia. El cuarto nivel es Hai y se asocia a un conjunto de galaxias. Es la conciencia de la existencia y su pureza, y su alcance es mucho mayor que las de los otros dos niveles. Por último, el quinto nivel es el de la singularidad de la unidad de todo el universo y se denomina Yehidah, término hebreo cuya traducción literal es precisamente singularidad. Cuando un ser humano alcanza el nivel de Yehidah, llega a su verdadera identidad. Después de su explicación, Yehiel me miró fijamente, como preguntándose si había comprendido sus palabras. Mi impresión es que sí lo había entendido, pero transformado a mi propio sistema referencial, en el cual el desarrollo es visto como una gradual expansión de la identidad hasta alcanzar la unidad. Lo que Yehiel me había explicado coincidía perfectamente con mis propias ideas, aunque nunca mis ideas las había podido sistematizar en una forma tan impecable como la había hecho la Cábala. Después hablamos acerca de la supervivencia. Esta, según Yehiel, no se limita a una sola vida. Existe un principio esencial que reencarna, pero lo que se transfiere está mezclado con el Nefesh, Ruach, la Neshama y el Hai de muchas gentes. Yo puedo ser la reencarnación del rey David, pero no porque haya sido íntegramente ese personaje, sino porque alguna parte del alma de él está en mí. Así, existen muchas personas que son la reencarnación de una misma, pero en sus distintas porciones. Esto es así por dos razones. Primero, porque alguna de las partes o niveles de alguien del pasado requiere perfeccionarse, y si nos toca es parte resolver a través de nuestra vida esa parte. La segunda razón es por lo contrario. Esa parte que nos tocó nos ayudará a desarrollarnos. Al final, se debe alcanzar la singularidad de cada uno, es decir, la verdadera identidad en Yehidah. Por eso solo se consigue después de una labor ardua de purificación. El término hebreo tikkun describe este proceso de resolución de problemas pendientes, y la vida que vivimos es la oportunidad para lograrlo. Al mismo tiempo, nuestra propia labor de purificación limpia las partes de otras personas que tenemos en nuestro interior. También se reciben partes por impregnación del aura, pero estas almas que se nos conectan lo hacen temporalmente. Las impregnaciones duran más o menos dependiendo de la permisividad del receptor y de su propio grado de purificación. En ocasiones, la impregnación se debe aceptar con el objeto de pagar alguna deuda del pasado, haciendo tikkun con ella. En otras, la impregnación se debe rechazar, sobre todo cuando es intrusiva y violatoria de propia identidad. Jesús, por ejemplo, era la reencarnación de la misma cadena que formaron Moisés y Mahoma, pero no se le entendió como tal. Vino al mundo para reformar el judaísmo, pero fue rechazado por él. Yehiel me asombraba cada vez más. Su apertura y libertad me inspiraron el mayor respeto y lo seguí escuchando con atención. Pero no pude seguir sus palabras. Oía su discurso, pero mientras él hablaba, me imaginé observando el cuarto en que nos encontrábamos, desde una diminuta mota de polvo. Un cosmos apareció ante el ojo de mi mente. Lo poblaban estrellas lejanas, galaxias y soles vibrantes, y me era imposible vislumbrar nada conocido. Recordé un sueño en el cual asistía a una ceremonia chamánica.
Gente vestida en forma tradicional daba vuelta alrededor de una especie de altar gigantesco, cubierto con una manta bordada, con los más extraños símbolos. Discutían acerca de un acontecimiento que me era inaccesible por su sutileza y profundidad. Algunos hacían ademanes, como señalando errores o faltas de interpretación. Los más ancianos daban consejos a los más jóvenes, mientras yo permanecía detrás de un umbral señalado por una línea trazada en el piso. No osaba atravesarla, pero distinguía que la mayoría de los participantes en la ceremonia eran extranjeros, es decir, no mexicanos como yo. En el centro de todo aquel movimiento había alguien acostado tranquilamente en contra de una pared aledaña al altar. Era un indio delgado de pelo cano y rala barba blanca. Me llamaba y me hizo atravesar el umbral. Alguien me dijo que se trataba de Don Juan y yo me asombré. Me acerqué a él sintiendo un gran respeto mezclado con una familiaridad total. Comenzamos a platicar y Don Juan me dijo que viera hacia arriba. Vi un cielo estrellado y de pronto una de las estrellas se salió de su lugar y uno de sus fragmentos, un cristal blanquecino, bajó hacia mí y se depositó en una de mis manos. Don Juan se regocijó y me informó acerca del significado del evento. «Has recibido una magnífica señal», me decía, riéndose con alegría. Yo sentía que aquel cristal era la estrella misma y me asombraba su diminuto tamaño. Don Juan me miraba con una expresión de ternura en sus ojos y me señaló el espacio de la habitación en la cual se realizaba la ceremonia y después el cosmos. «Ese», me decía, refiriéndose al cielo estrellado, «es la siguiente habitación». Yo comprendía sus palabras a la perfección. Cuando me expandiera lo suficiente, lo que ahora veía como lejano y externo a mí, se convertiría en un lugar reconocible. Cambiaría de referencia desde una mota de polvo a un ser capaz de manipular galaxias como un humano manipula objetos. Volté a ver a Yechiel, dándome cuenta de que no había oído nada de lo que había dicho. Me disculpé y le pedí repetir su explicación. Yechiel se rió, como entendiendo que mientras él había hablado, yo había estado visitando otros mundos. «No todos provenimos del planeta Tierra», dijo. «Existen gentes cuyo origen es lejano, pero viven como humanos y no se distinguen del resto, excepto en su interior. Traen una misión con ellos, y su interés fundamental está en cumplirla. No se identifican con lo terrenal, y sus motivaciones son más sutiles. Si no pueden cumplir su destino, viven muy infelices. Se les puede reconocer por marcas sobre su frente. Estas marcas se parecen a las letras del alfabeto hebreo, y mientras más avanzadas son en su desarrollo, las letras son más grandes». Mientras Yechiel hablaba, dos imágenes se conectaron con su monólogo. La primera era la de Mikhail Gorbachev, con su gran marca localizada en el cráneo. Yo lo admiraba mucho, y siempre que lo veía a través de la televisión o aún en fotografías, me impresionaba su calma y paz interior y su tremenda seguridad en sí mismo, como si en verdad supiera que la suya
era una vida con una misión grandiosa. La segunda imagen era la de Mayra, una joven de 18 años, ciega de nacimiento, quien decía provenir de otra galaxia y afirmaba recibir mensajes de seres no humanos. Ver capítulo 19. Yechiel me volvió a mirar y yo asentí con la cabeza, como dándole a entender que lo había comprendido bien y compartía su conocimiento. Él siguió hablando. Existen guías espirituales y cada quien tiene el que merece. Se les puede contactar imaginando una casa blanca y penetrando en su interior. Estos guías son nuestros protectores porque nos conocen en el nivel de Neshama y saben lo que es necesario corregir en nosotros y lo que nos falta por hacer. Nosotros generalmente nos conocemos en el nivel de Nefesh, pero no en Neshama. En la vida, continuó Yechiel, la ayuda que podemos brindar al prójimo es limitada, porque alguien puede estar sufriendo al estar arreglando un tikkun, y no se le puede interrumpir de ello. En ese momento nos interrumpieron. Yechiel era esperado en el sótano de su centro, lugar preparado para las clases que impartía diariamente. Me invitó a conocer a sus alumnos y ambos descendimos una escalera que nos depositó en un salón amplio, pintado de blanco con adornos en rosa. Frente a una veintena de gentes, Yechiel prendió 2 velas situadas sobre una mesa y comenzó a hablar. La lección trataba precisamente del tema del tikkun, y me pareció una continuación de lo que estábamos hablando en su oficina. Para ilustrar el tema, Yechiel contó con una anécdota de una mujer en estado de coma y a punto de morir en un hospital. La familia, desesperada, mandó llamar a un cabalista, experto en curaciones, y éste intentó de todo para sanar a la mujer, pero sin éxito. Casi sin esperanzas de poder resolver el caso, se sentó a meditar junto a la cabecera de la enferma y pidió permiso para comunicarse con la Neshama de la moribunda. Esta le dijo que sus intentos estaban destinados al fracaso y que al día siguiente, a las 10 de la mañana, explicaría ante él y su familia las razones de su falta de éxito. El cabalista convocó a la familia, y a las 10 de la mañana, en punto, la mujer recobró el conocimiento y les dijo a todos que no se preocuparan, que lo que sufría era necesario para purificarse y que no intentaran sanarla. Alguien le preguntó a Yechiel la razón del sufrimiento humano y de la aparente injusticia en donde los más buenos tienen más dolor y problemas que las gentes malas, las que en ocasiones viven con gran lujo. La contestación de Yechiel, basada en la cosmovisión judía, me llenó de satisfacción y claridad. No hay justo que nunca haya cometido algún pecado, como malvado que nunca haya realizado una buena acción. Los premios o castigos, es decir, las consecuencias de los actos, pueden ser en este o en el mundo por venir. Al malvado se le recompensa en este mundo por sus buenas obras, y se les castiga en el otro por sus males. Al justo, si no obtuvo el perdón de Dios, se le castiga por sus malas acciones en este mundo, y se le recompensa por sus buenos actos en el otro. El premio al malvado no debe ser eterno, ni tampoco lo puede ser el castigo para el justo. Solamente el justo perfecto, o el que obtiene el perdón de Dios, goza en ambos mundos. Recordé en ese momento que algo similar lo había oído en boca del rabino Mishkin en México, con este añadido: el castigo es efectivo en el justo,
porque recapacita y corrige su falta. No busca justificación fácil. Reconoce sus errores y se arrepiente de todo corazón. Busca sus errores para enmendarlos, y si no los encuentra, palpa cada acto de su vida y termina por hallar el pecado. Con el malvado sucede todo lo contrario. Se defiende, no acepta su culpa aunque sea evidente. Sobre sí mismo no haya mancha. El castigo lo hunde más. Se considera víctima de la injusticia. No está en condiciones de soportar sufrimientos. No está preparado para ellos. Y el efecto es el contrario a lo esperado. Ahonda en sus errores. El castigo o la recompensa no deben afectar el libre albedrío del hombre. Esto hace muy difícil comprender el camino de Dios, dado que Él debe aplicar justicia sin afectar la libertad humana. Después de un breve descanso, durante el cual tomamos té, se realizó una meditación cabalística, con la que se concluyó la sesión. Todos tomamos asiento, y Yeshiel explicó lo que debíamos hacer. Pintó en el pizarrón la palabra uno en hebreo, y nos pidió concentrarnos en ella, y después visualizarla en nuestro interior. Mientras lo hacíamos, se tocó una música casi celestial compuesta por uno de los miembros del grupo. Yo sentí primero la unidad de mi cuerpo, después la de mi mente, en unión de las mentes de todos los integrantes del grupo. Más adelante me conecté con todos los habitantes de Israel, del planeta, y vi por primera vez un estado de conciencia planetaria. Traté de sentir la unidad de todo el sistema solar, y creí lograrlo, y terminé sintiéndome ligado a toda la galaxia y recordando los niveles del alma que la Kabbalah ha considerado. Salí entusiasmado de la sesión y me dispuse a viajar a Safed, en el norte de Galilea, con el objeto de conocer a los cabalistas que viven allí. Entrevista número 2 con el rabino Rab Noach. El viaje de Tel Aviv a Safed es un continuo ascenso, sobre todo después de hacer escala en la ciudad de Haifa. Esta parece una joya enclavada en unas montañas con vista al mar. Llegué a Safed en la noche, después de 4 horas viajando en autobús. Hacía frío y me alojé en la ciudad vieja. Safed, después de Jerusalén, es la ciudad más sagrada de la Cábala. En Safed, durante los siglos XVI y XVII, florecieron las escuelas de Cábala más importantes de la historia. El más grande cabalista de todos los tiempos, el rabino Isaac Luria, mejor conocido como el Ari, León, de Safed, vivió aquí y murió aquí después de crear todo un movimiento de despertar místico y espiritual. La parte vieja de la ciudad todavía conserva el embrujo de sus casas de piedra, y sus rincones tradicionales poseen tal belleza que toda una colonia de pintores convive aquí junto a los grupos de Hasidim y rabinos que abundan en este lugar como en ningún otro. Varias escuelas de Kabbalah, docenas de sinagogas y seminarios religiosos se han establecido entre sus callejuelas y veredas. El visitante de Safed puede sentir el ambiente de religiosidad y contemplación mística, flotando en el aire, y la situación de la ciudad, elevada sobre una colina, ayudan a la sensación de inefabilidad y santidad. Durante días recorrí la ciudad vieja, y en el curso de 3 noches mis sueños alcanzaron tal nivel de lucidez como nunca antes en mi vida. Seguramente tengo muchas cosas por resolver, porque cada noche de las 3 fue matizada por pesadillas terribles que me asaltaron con una claridad meridiana. Busqué cabalistas
y al primero que conocí fue a Rab Noach, un anciano de barba enorme que me recibió en su instituto situado en una calle empedrada. Había oído hablar de él en Tel Aviv y esperaba una entrevista llena de iluminaciones y sugerencias místicas. No me decepcioné, pero más que de la profundidad de los conceptos, me sentí bendecido por la bondad y ternura que Rab Noach me transmitió. Nos sentamos uno frente a otro y él me preguntó la razón de mi visita y mi interés por la Cábala. Le dije que era mexicano, que trabajaba en la Universidad de México y deseaba encontrar más sentido y significado a mi existencia. Me miró con ojos bondadosos y se acarició su barba, su cuerpo corpulento y grueso y sus largas filacterias lo hacían un perfecto arquetipo del místico y religioso judío, siempre bendiciendo cada alimento y sintiendo dentro de sí la presencia de Dios. El cuerpo debe purificarse y cada célula espiritualizarse. Cuando eso se logra, se experimenta algo bello y extraordinario. Rab Noach me miró después de hablar y otra vez me sentí acariciado por una ola de bondad y ternura. La Torá lo dice todo y no existe mayor bendición que estudiarla. Rab Noach es un Hasid, es decir, pertenece al grupo de los Hasidim, iniciado en Polonia hace casi 300 años por Israel Baal Shem Tov. Los Hasidim y los cabalistas se distinguen entre sí porque los primeros intentan traer a Dios hacia el hombre, mientras que los segundos tratan de llevar al hombre hacia Dios. El buen Hasid ve a Dios en todas las cosas y su alegría y devoción son legendarias. Ambos son místicos y la Cábala forma la base ideológica del movimiento hasídico. Uno de los más grandes Hasidim fue el rabí Nachman de Breslov, descendiente de Israel Baal Shem Tov, y creador de su propia secta, los Hasidim de Breslov. En Safed vive un grupo de ellos. Habitan una colonia situada frente al cementerio en el cual reposan los restos del Ari. Rab Noach me conminó a conocerlos en su centro de estudio devocional. Tercera entrevista con Rabino Baruch Katz. Encontré el centro de los Hasidim de Breslov después de visitar la tumba de Isaac Luria. Lo único que distinguía a esta última del resto era una veladora prendida en uno de sus extremos y el color azul intenso en el que estaba pintada. Junto a ella, y también pintada de azul, estaba la tumba de Moisés Cordovero, otro de los grandes cabalistas de Safed. Medité junto a las dos tumbas y sentí una presencia extraordinaria que me llenó por completo. Era asombroso que todavía hubiesen restos energéticos ligados al Ari. Recordé una sensación similar junto a la tumba de Sivananda, en la India. Pensé que todos los grandes místicos, independientemente de la tradición a la que pertenecen, llegan a lo mismo. Rab Noach y Yeshel me habían recomendado tomar un baño ritual en la mikveh del Ari. Esta última es un estanque alimentado por agua de montaña que surge de un manantial y que tiene un efecto purificador. El ritual consistía en sumergirse 7 veces en el agua helada, y así lo hice, sintiendo una reactivación de mi circulación y una viveza intelectual que no supe si se debía a la baja temperatura o a otro fenómeno. También recordé el Ganges a la altura del Rikesh, helado como la mikveh del Ari,
y con el mismo efecto. Después de secarme y vestirme, ascendí la loma sobre la cual está construido el centro hasídico, pero en el trayecto me encontré con la sinagoga sefardita de Isaac Luria. De ella se cuentan las más extraordinarias anécdotas. Sobrevivió a un terrible terremoto que destruyó Safed durante el siglo pasado, y en ella se encerraba el Ari a recibir inspiración directa del profeta Elías. Penetré en su interior. Después de lavarme las manos con agua, supe que debía hacerlo, al recordar que mis abuelos siempre se purificaban antes de entrar a una sinagoga. Esta era primorosa. En lugar de las bancas a la usanza de las sinagogas ashkenazis de la Europa occidental, largos asientos acolchonados rodeaban todas las paredes, dejando lugar para el altar con los rollos de la Torá en un extremo y un circular y elevado estrado en el centro. Después de meditar en el interior de la sinagoga y volver a sentir una energía similar a la de la tumba del Ari, volví a ascender la cuesta y por fin entré a la yeshiva de Breslov. La yeshiva es el término hebreo para los centros de estudios religiosos. Los techos de la yeshiva eran abovedados y por lo menos 10 mesas con 4 sillas, cada una ocupaban todo el espacio interior. En un extremo del salón, de unos 15 metros de largo por 4 de ancho, docenas de hasidim, todos vestidos de negro, todos con largas barbas, filactelias y cubiertas sus cabezas con sombreros, estudiaban. Unos grandes libros de pastas duras y letras diminutas les servían de material de lectura. La mayoría formaban parejas que discutían a grandes voces los textos. Me sorprendió que no se distrajesen unos a los otros. Al contrario, todos parecían completamente concentrados y absortos en lo que leían. Lo sabían de todas las edades, desde niños de 14 años hasta ancianos de más de 70. Me dirigí a unos grandes anaqueles, repletos de libros, con la esperanza de encontrar algunos en inglés. Por fin encontré 2 tomos, los tomé y me senté a leerlos. Los hasidim ni se habían enterado que yo estaba allí. Algunos habían levantado los ojos para verme, y enseguida continuaron con su estudio. Eso me tranquilizó y las siguientes horas acompañé a ese grupo de eruditos en su labor de estudio y lectura, sintiéndome uno más de ellos. A mediodía hicieron un descanso, se prepararon té y algunos salieron al patio a tomar aire o fumar un cigarrillo. Un señor de barba gigantesca y aspecto de patriarca bíblico, se acercó a mí y me preguntó mi nombre. Reconoció mi acento latino y comenzó a hablarme en español. Era originario del Uruguay y se llamaba Baruch Katz. A los pocos minutos de iniciada la plática, comenzó a hablarme de lo que había aprendido en la vida. Todo es como debe ser, me dijo mientras sus ojos negros brillaban llenos de vida y astucia. Las pruebas las envía Dios, según lo que cada uno necesita. No manda lo que no se encuentra en el límite de la capacidad de cada uno. Yo estuve de acuerdo y lo estimulé a que siguiera hablando. Un justo, Sadik, muere el día en el cual llega a su potencialidad total. Por ello, los hasidim festejan el aniversario de su muerte. Por ello, los hasidim festejan el aniversario de su muerte, y su tumba es pintada de azul para mostrar que su vida concluyó la serie de reencarnaciones que le sirvieron para llegar a ese punto.
Su alma, a partir de entonces, se encuentra en todos lados al mismo tiempo. Mientras Baruch hablaba, recordé a don Juan Matus y su enseñanza que parecía ser similar a la que oía ahora de los labios de un erudito judío. La tumba azul del Ari también encontró su significado en mi interior. El Ari llegó a su plenitud en su última encarnación, y su energía está en todos lados, en su tumba, en su sinagoga, o aquí está Yeshiva. Baruch no dejaba de hablar, seguramente estimulado por la intensa atención con la cual lo escuchaba. Siempre se recibe de arriba, y el mundo es un reflejo del espíritu. Rab Nachman era un gran tzadik, y aquí, en su yeshiva de Safed, estudiamos todo el día diferentes materias, desde que amanece hasta que anochece. Lo hacemos en parejas, porque así se vuelve infinito. Dios creó 600,000 neshamot para el pueblo judío, las que son compartidas. Por ello, trabajar en la propia neshama es trabajar con todas. Cada nivel del alma, nefesh, ruach, neshama, jai y yehidá, tiene a todos adentro. En ese momento, interrumpieron la plática para invitarnos a rezar el rezo vespertino. Meciéndose de atrás hacia adelante, los Hasidim ofrecían su devoción a Dios. Envidié su fervor y su fe manifestada en la forma intensa en la cual repetían sus oraciones. Al final, todos nos tomamos de las manos y bailamos y cantamos con una alegría contagiosa y profunda. Me despedí de Baruch y sus Hasidim y regresé a mi hotel. Cuarta entrevista con el rabino Shaul Leider. El Instituto Ascent de Safed ocupa una vieja construcción de piedra y su interior parece una biblioteca por la cual ha pasado un huracán. Las paredes están cubiertas, del piso al techo, de libros y libros. Hay sobremesas, sillas, sillones, bancos y escritorios. En medio de ese desorden, Shaul Leider, fumando cigarrillo tras cigarrillo, deambula siempre deprisa y continuamente haciendo planes para desarrollar el instituto. Me lo encontré estornudando y afiebrado. El frío de Safed lo había gripado, pero su enfermedad temporal y sus molestias respiratorias no le quitaba un ápice de energía. Después de presentarme y externar mi interés por el estudio de la Kabbalah, Shaul me dijo que era una lástima que hubiese venido a visitarlo en esa época, porque estaba muy ocupado con un proyecto tendiente a crear un gran museo de la Kabbalah en Safed, y solo contaba con 7 minutos para hablar conmigo. Literalmente me jaló hacia una silla, me hizo sentarme en ella y enseguida inició un extraordinario monólogo que reproduzco enseguida. El nombre de Dios en hebreo, Jehová, es una fórmula de la creación del universo. Antes de crearlo, todo estaba ocupado por la luz divina y total del Ein Sof, sin final. Después, Dios creó un vacío en esa luz en el proceso de Tzimtzum e introdujo un punto de su luz, que es la primera letra de su nombre. Allí se inició lo que la astrofísica denomina el Big Bang. Después de crear ese vacío e introducir su luz en él, Dios creó el espacio tridimensional, el cual se representa con la segunda letra de su nombre, H. Más adelante lanzó un rayo de luz para iluminar el espacio tridimensional, la que está representada por la tercera letra de su nombre, I. Por último, hizo expandir el espacio tridimensional, lo que está representado por la última letra, H.
Al terminar de hablar, Shaul me miró fijamente, como tratando de saber si lo había entendido. Fue a su oficina y me entregó las llaves de su instituto. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras leyendo nuestros libros. Cuando termines, deja las llaves sobre mi escritorio y cierra la puerta. Después salió hecho una tromba mientras yo, asombrado, me quedé sentando viendo los libros regados en todos lados. Quinta entrevista con el rabino Abraham Sutton. Llegué a Jerusalén. Una mañana nublada. En Safed me había dado la dirección de varios cabalistas que vivían en la ciudad santa. El primero de ellos se llamaba Abraham Sutton y había concertado una cita con él. Me lo encontré trabajando al lado de una mesa gigantesca que le servía de escritorio. Las paredes del cuarto estaban tapizadas de enormes anaqueles, repletos de libros. Aryeh Kaplan, un gran cabalista y escritor, había muerto hacía 3 años, y Sutton preparaba una edición post-mortem de sus obras. Americano de origen, Sutton me impresionó por su humildad y por el cuidado con el cual verificaba fechas y datos para los libros de la edición de Kaplan. Lástima que no lo conociste, me dijo al preguntarle por Kaplan. Era una personalidad inolvidable, y como casi todos los grandes cabalistas, murió muy joven. Ni siquiera llegó a cumplir 50 años. Discutimos acerca de lo anterior, aventurando la hipótesis que el contacto constante con otras realidades y la intensidad del mismo hacían que ciertos hombres abandonaran el plano terrenal en plena juventud, quizá porque llegaban a cumplir con su destino y misión. Abraham me dijo que él era apenas un estudiante de la Cábala y que dudaba poder responder a mis preguntas. Sin embargo, lo que me comentó después de decir lo anterior no correspondía con su afirmación. Existe una presión enorme en los planos espirituales hacia el terrenal. Nos están bombardeando con información y prácticamente es como si estuviéramos bajo un baño del espíritu que intenta penetrar en la conciencia humana. Por lo mismo, existe mucha confusión subjetiva, porque cada quien interpreta a su manera. Pero el momento está cerca en el cual se alcanzará un umbral y se captará el espíritu en todo su resplendor y pureza. Los profetas captaban directamente, pero dependían de su pureza, la exactitud de la información a la que tenían acceso. Las leyes proféticas eran extremadamente rígidas. Ningún profeta debía contradecir a los que lo antecedían. Si lo hacían, o si daban información inexacta o falsa, eran sentenciados a muerte. El momento se acerca en el cual habrá un despertar tremendo y un cambio interno en la calidad de la conciencia. Cada quien tiene un trabajo que hacer en esa dirección. La ciencia y la mística no están peleadas. Aún los científicos están recibiendo inspiraciones provenientes de las esferas superiores. Le pregunté cuándo ocurriría el traspaso del umbral. Pronto, muy pronto, me contestó con ardor. Pronto se llegará al umbral y la conciencia brillará en todos. Mientras tanto, uno debe ser rígido, pero sin tener fortaleza y un punto de vista claro, porque si no, la presión y la confusión reinante pueden también penetrarnos y eso sería muy doloroso. Entrevista número 6 con Rabino David Toledano. Al despedirme de Abraham Sutton, me sugirió ir a visitar a David Toledano,
quien también vivía en Jerusalén, y era hijo de Samuel Toledano, uno de los más grandes cabalistas de Tánger. La idea me pareció excelente, ya que me permitiría conocer la cábala sefardita y ponerme en contacto con sus representantes actuales. Mi primera impresión de David fue la de estar en presencia del hermano de Don Quijote. Alto, delgado, de larga barba y nariz aguileña, me recibió en su estudio, localizado en el sótano del edificio de departamentos donde vivía. En todos los lugares en los cuales trabajaban cabalistas, lo más aparente era siempre la cantidad de libros, la mayoría enormes y de pastas cafés. El estudio de David Toledano no representó una excepción a esta regla, aunque la computadora de su escritorio era, ¿por qué no?, un novedoso instrumento de la indagación cabalística. En el caso de David Toledano, y según veremos más adelante, un instrumento absolutamente necesario. Al contrario de Abraham Sutton, quien sobresalió por su humildad, David Toledano mostróse seguro y confiado de sí mismo, y ninguna de mis preguntas lo turbaron en lo más mínimo. Me presenté recomendado de Sutton. David lo conocía, y era más que claro que los cabalistas de Israel se conocían unos a otros y formaban una especie de red interconectada en frecuentes y múltiples contactos. Le dije que venía de México, que había estado investigando el cerebro y su electrofisiología, y había creado toda una teoría acerca de la percepción. Toledano no me dejó terminar y comenzó un diálogo que duraría varias horas y que transcribo a continuación. Estamos en medio del Ein Sin y del Sof final y debemos unirlos para vivir el Ein Sof sin final. Miré a David y le dije que en México yo había conocido a una mujer, Pachita, que parecía haber logrado eso, porque era capaz de hacer milagros sin límite. Eso no tiene ningún secreto, me debatió Toledano. Con la cábala práctica se pueden crear mundos y seres, pero eso no sirve. Yo mismo tengo un libro que indica cómo hacerlo, pero eso no me interesa. Además, es peligroso si no se alcanza previamente la pureza total. ¿Y a ti qué es lo que te interesa?, le pregunté. A mí me interesan las formas del espíritu. En realidad, no existe la materia, y las formas del mundo son las mismas que las formas espirituales, es decir, son isomórficas. Las letras hebreas, por ejemplo, son caminos de energía. Por ello, las escrituras hebreas son tan poderosas, reflejan la energía de las formas espirituales y las conectan con el mundo. Aquí es un reflejo del otro mundo, pero con diferente, opuesta, dirección de creación. Cada parte del cuerpo, y todo él, es un modelo del universo. Cada célula tiene toda la información. Es una parte, pero al mismo tiempo es el todo. Yo no creía en nada. Nací en Tánger, y mi padre siempre estudiaba la cábala, pero a mí no me atraía. Ahora, no me puedo apartar de ella y de la Torá. Poseemos un mensaje directo de Dios, y quien no lo estudie está cometiendo un grave error. Ya no tenemos tiempo que perder. Yo estudio la Torá y sus relaciones con la ciencia. Le pedí al gran rabino permiso para hacerlo, y él me lo concedió. Quise entender las conexiones cerebrales, para ver las relaciones entre las sefirot, pero del cerebro
no se sabe mucho, así que prefiero trabajar con las conexiones directas. Protesté, diciendo que aunque sabemos poco acerca del cerebro, hemos adelantado mucho en su estudio. Además, no puedo creer que Dios escribió la Torá. Eso es muy difícil de aceptar para mí. David se rió al oírme. Parecía encantado con la posibilidad de entrar en una polémica profunda. Me miró con una expresión chispeante y llena de inteligencia. Comprendí que me encontraba frente a alguien totalmente impredecible y traté de desechar la idea de entablar una discusión con él. Bastante ya había discutido en mi vida y ahora solo deseaba escuchar. Sin embargo, algo en la actitud de David me enfurecía y a pesar mío comencé a polemizar. Le dije que cada uno de nosotros ya es el Ein Sof desde siempre, pero no nos damos cuenta de ello. David volvió a reírse y a mirarme con esa expresión chispeante que, comprendí, aparecía cada vez que se le ocurría una contestación aplastante y devastadora de algún argumento. Tú no puedes estar en el Ein Sof y creerte ilimitado durante un tiempo limitado. Dije que ese argumento se podía aplicar a Dios y a su creación de un mundo limitado. Toledano pareció no haber escuchado mi razonamiento, pero otra vez le salieron chispas de sus ojos. Dios creó un mundo limitado para demostrar que es ilimitado en la creación de un mundo limitado, para que nadie diga que Dios no pudo crear un mundo limitado. Lo miré y asentí asombrado de su astucia. Le pregunté qué ciencia trataba de relacionar con la Torá, y esta vez, antes de contestarme, sus ojos verdaderamente relampaguearon. La reina de todas las ciencias, la física. ¿Conoces la ecuación de Einstein? E es igual a mc al cuadrado. Claro que la conoces. Pues eso está también en la Torá. Lo miré incrédulo y como esperando que me lo demostrara. Mira, me dijo, la masa es inercia y dentro del pensamiento judío podría estar asociada con lo que presenta dificultades. En la Torá existen más de 200 prohibiciones. Así es que multipliqué ese número por el número de leyes permitidas, pensando que eso representa la luz. Existen más de 300 preceptos de luz en la Torá. Elevé al cuadrado ese número y lo multipliqué por el otro. El resultado fue 13 millones y pico. Busqué en la Torá ese número y se me ocurrió contar la cantidad total de letras en la Torá a partir del versículo en el cual Eva puso atención por primera vez a la manzana en el jardín del Edén. Es decir, a partir del instante en el cual, por primera vez, un ser humano se conectó con la materia, pues adivina, el número total de letras de la Torá a partir de ese versículo es exactamente los 13 millones y pico que obtuve en la ecuación más 1. Es decir, la diferencia fue solamente de 1. En ese momento, sentí que las paredes del cuarto en el cual dialogábamos se empezaban a difuminar y el piso a desvanecerse. El descubrimiento de David era fenomenal y por primera vez admití la posibilidad de que fuera cierto lo que todos los cabalistas afirmaban, que la Torá
es un mensaje cercano y directo. Le dije a David que en el budismo no se aceptaba la existencia de un yo permanente. Me contestó que él había nacido con un yo y que sentía que su yo actual era igual que aquel. Es un centro que se mantiene toda la vida. Después, David ya casi no me dejó hablar. Las ideas aparecían en su mente, una tras otra, y él las verbalizaba dejándolas salir como una cascada libre y sin obstáculos. El cerebro representa la existencia de 2 sefirot. El hemisferio derecho es Chokmah, sabiduría, y el izquierdo Binah, entendimiento. El cuerpo del hombre es un modelo de la organización de Dios. Los ojos están arriba de las orejas y están por encima de la nariz y la boca. El cerebro es lo más alto y después lo demás, igual que lo más alto y lo más bajo. En los animales, las orejas están por arriba de los ojos. Los ojos son el contacto con el externo, pero no deben servir de jueces. Es el sonido y los oídos lo que sirve adecuadamente para juzgar. Lo material y lo espiritual se separan para que lo material sea verdaderamente materia, es decir, espíritu limitado, hasta que se insufle de este último. El final ocurrirá en el mundo cuando todo se materialice. Entonces, lo espiritual desaparecerá y la oscuridad total durará 15 días y la mayoría morirá. Allí entonces aparecerá el Mesías y él vencerá en contra de la materia y todos sabrán que el Creador existe. En otras palabras, todo y todos se opondrán al Mesías y el hecho de que ganará, a pesar de ello, convencerá a los seres humanos, sin excepción, de que existe Creador. La mujer es la materia y el hombre el espíritu. El hombre baja la materia y la mujer sube al espíritu, y allí se unen y se vuelven el Ein Sof. La dificultad de la interrogante psicofísica se resuelve cuando se entiende que las formas físicas y las espirituales son lo mismo. La materia se espiritualiza y el espíritu se materializa y se juntan. Lo que estaba diciendo David me recordó lo que afirmaban los Hasidim acerca de la misión del hombre en el universo físico. El hombre tiene como destino el recuperar la conciencia de toda la materia. Solamente lo pensé y seguí escuchando a David. La materia es el Sof y el espíritu el En. Cuando se reúnen se produce el infinito, sin final, Ein Sof. El modelo del Ein Sof es el acto sexual entre un hombre y una mujer. El Estado de Israel es la materialización del espíritu. La materialización del judío es Israel. El hombre era capaz de ver de un extremo al otro del mundo, pero después se limitó. Se necesita el entendimiento y la percepción directa para percibir. El nombre de Dios, Jehová, es un modelo de la creación y su algoritmo. Es como los genes. La Torá es igual, un mensaje cifrado y directo de Dios. Todo está en la Torá. Aún la discusión entre la física ondulatoria y la corpuscular. David Toledano se emocionaba a medida que seguía hablando, y yo lo escuchaba con asombro y gran atención. Es increíble tener una comunicación directa de Dios en la Torá. Cuando me di cuenta de eso, empecé a estudiar la Torá sin parar y con la convicción
de que no existe tiempo que perder. De acuerdo con las profecías, la materia está a punto de desaparecer. Cuando uno se da cuenta de la sabiduría de la Torá y de que proviene de Dios, se llena de temor reverente por tanta grandeza. Cada letra hebrea es funcional entre el cuerpo del hombre y Dios. Cada cosa se bendice y cuando se hace con fervor total, se ilumina el alma. El universo desaparecería si no existiera por lo menos un ser humano estudiando la Torá. Recordé a mis abuelos cada vez que tomaban agua, comían pan o se lavaban las manos, hacían una bendición. La visión era tan cotidiana y natural que había perdido la magia y el significado. David me hacía recuperar la frescura, quizá porque su edad y la mía no eran muy diferentes. La cascada de cogniciones seguía. La vida es asimétrica, en cambio, la materia es simétrica. La vida se basa en 7 elementos de asimetría. La asimetría de la vida llega hasta la lateralización cerebral en el hombre. Entrevista número 7 con el rabino Isaac Ginsburg. El último de los grandes Hasidim, el rabino Lubavitcher, nonagenario y heredero del linaje Chabad, vive en Nueva York y, desde allí, coordina la expansión de un movimiento con cada vez mayor número de adeptos. En Israel existe inclusive todo un pueblo habitado por sus discípulos y seguidores, el pueblo Chabad, a 30 o 4 kilómetros de Tel Aviv. Allí me dirigí para entrevistarme con Isaac Ginsburg, uno de los más grandes cabalistas de Israel. Me lo encontré estudiando las escrituras y rodeado por una familia numerosísima. 2 de sus hijas jugaban con la llama de unas velas imitando la bendición sabatina. La energía que irradiaba Isaac me impresionó desde el primer instante que lo vi, en paz, tranquilo y con una profundidad de pensamiento que se adivinaba en su cara de frente amplísima, ojos relucientes y en sus ademanes. Su voz muy baja, casi susurrante, parecía provenir de un lugar lleno de misterios, y no aumentaba de volumen, como si el hacerlo pudiese profanar un encantamiento sutil y delicado. Por teléfono ya le había explicado mi identidad y la motivación de mi visita, así que no hubo ninguna necesidad de introducciones o preámbulos. Comenzamos hablando de los niveles de la percepción. Le dije que, para mi entendimiento, la aparición de una imagen visual estaba precedida de por lo menos 3 diferentes transformaciones energéticas. En primer lugar, un punto del espacio con sus campos energéticos era traducido a un lenguaje neuronal digital. Después, los códigos neuronales activaban poblaciones gigantescas de neuronas en la corteza, creando campos tridimensionales de interacciones. Por último, estos campos distorsionaban la organización básica del espacio-tiempo a través de una interacción de 2 campos, el neuronal y el de la matriz del espacio. Isaac me escuchó con suma atención, asistiendo de vez en cuando. Lo mismo dice la Kabbalah. Me dijo en voz baja. La percepción acontece como resultado de la interacción de 2 luces. Sin embargo, no son 3 los pasos intermedios para activar una imagen, sino 10. ¿10?
Le pregunté como queriendo confirmar si la cifra era correcta. Así es, me aseguró sin levantar la voz. A mí me han invitado al Instituto Weizmann para explicarle a los científicos esos 10 pasos e inclusive he escrito un libro acerca de ellos. Me invitó a su estudio, localizado dentro de un pequeño cuarto en el jardín aledaño a su casa. Dentro de él, un niño con largas filacterias tocaba una sonata de Beethoven en un piano rodeado de grandes anaqueles repletos de cintas magnetofónicas, con las conferencias que Itzhak había grabado. Una secretaria tecleaba en una computadora, transcribiendo un texto hebreo que seguramente constituía uno de los capítulos de su libro. Mi impresión al ver todo aquello fue la de estar atestiguando la labor creativa y vital de un moderno cabalista en un ambiente de actividad inspirada y artística. Itzhak me obsequió un libro y unas cintas explicando el significado esotérico de las letras hebreas, mientras seguimos conversando. Yo quería saber más acerca de los 10 niveles de la percepción, pero la conversación se derivó hacia otros tópicos. Mientras mayor sea la unidad cerebral, mayor será la capacidad de poder. En el espacio puro no existe el tiempo. Esto se produce por la interacción del espacio con la conciencia humana. Lo que me decía Itzhak estaba totalmente de acuerdo con mis ideas. Esto me produjo un gran regocijo y una sensación de que, sin quererlo, yo también estaba en el camino de la Cábala. Dios creó al vacío, pero dejó un rastro de su luz en él, y después hizo penetrar un rayo de su luz, que creó el espacio tridimensional y el resto del universo conocido. Cada letra hebrea es un camino de energía, y el hombre y la mujer equivalen a los dos campos en interacción que crean la percepción. La parte occipital posterior del cerebro humano produce la percepción directa de las formas, mientras que la parietotemporal da lugar a la percepción con significado. Recordé un experimento electrofisiológico que unos años antes había realizado con E. Roy John, en el cual encontramos exactamente los mismos resultados que ahora Itzhak me comentaba. Binah, entendimiento, es uno de los hemisferios cerebrales, mientras que Shokmah, sabiduría, es el otro. La unión de ambos es Dat, es decir, las 3 principales Sefirot. Eso también coincidía con mis investigaciones psicofisiológicas. Durante años había estado analizando la actividad del hemisferio derecho e izquierdo y desarrollando toda una tecnología que permitiera incrementar la unidad entre ambos. Lo que los sujetos reportaban al activar uno de los hemisferios era el favorecer el entendimiento, Binah, mientras que la del otro estimulaba la intuición directa, Shokmah, y la unión de ambos daba lugar a un tercer estado, Dat, que trascendía a los otros dos y los englobaba. El tercer estado era de unidad, y su resultado era el incremento del poder personal. Entendí la denominación Shabbat precisamente como referencia a la activación de esas 3 funciones asociadas con la Sefirot.
el movimiento hasídico al que pertenecía Itzhak se interesaba en la unión del entendimiento y la sabiduría en una resultante trascendental más ligada con la espiritualidad pura o el funcionamiento místico en la unidad. Lo último que me dijo Ginsburg antes de despedirnos fue que precisamente cuando el cerebro llega a la unidad, adquiere control sobre el universo físico. Octava entrevista con el rabino Moshe Shatz. A pesar de que el concepto de la Sefirot es central en el conocimiento cabalístico y que de todos los maestros de Cábala que había conocido hablaban de ellas y les otorgaban una importancia fundamental, yo tenía dudas acerca de su significado. Se lo hice saber al siguiente cabalista que conocí en Jerusalén, Moshe Shatz. Abraham Sutton me había sugerido ir a conocerlo, puesto que en su opinión, Shatz había logrado tocar los principios cabalísticos en un nivel de abstracción envidiable. Moshe escuchó mis dudas acerca de la Sefirot y se dispuso a darme una explicación acerca de su significado. Las Sefirot, en su dinámica y secuencia, son una fórmula de la creación. La primera Sefirá se llama Keter y equivale al deseo de crear o a la idea primigenia, mientras que la última Sefirá, Malkut, equivale a la creación de la obra final. Malkut contiene todo el proceso previo, pero no es una etapa de la creación, sino su resultante final manifestada en el universo físico y material. Cada sefirá contiene el mismo esquema interno que el externo. Malkut se introduce en una cadena ascendente y descendente. El legado del Ari es que cada realidad es una unidad, una gestalt, y que cada punto contiene el todo, pero se especializa. Así sucede con cada sefirá. Es una unidad que contiene la totalidad, pero al mismo tiempo cumple una función específica. Por ejemplo, todas las células del cuerpo contienen información acerca de la totalidad corporal, pero un brazo es un brazo, porque las células de este miembro piden a todas las demás otorguen máximamente lo que cada una posee de brazo. Se parece a la resonancia de Rupert Sheldrake. Las células resuenan entre sí, extrayendo su especialidad, pero cada célula contiene toda la información. El secreto es la gestalt, que no puede ser vista desde los elementos. La resultante final siempre es una unidad en sí. En cualquier mundo o realidad, el proceso de ir desde Keter a Malkut se realiza a través del Sitzum, o la concentración de cada nivel. Cada nivel es una unidad, pero procede y da lugar a otras unidades. Al igual que David Toledano, Moshe Shatz se emocionaba a medida que continuaba su explicación, y de pronto pareció que un dique de su mente se abriera y las ideas comenzaron a fluir en forma natural y radiante. La ciencia es el contenedor o vasija y la Kabbalah es la luz. No debe haber conflicto alguno entre la ciencia y la mística. Ambas deben colaborar y complementarse. El Yen Sof se esconde a sí mismo con el objeto de revelar la otredad de sí mismo a sí mismo. Han existido muchos profetas de la unión entre la ciencia y la Cábala. El Gaón de Vilna predijo la cooperación de la ciencia con la Cábala. La ciencia,
habla de diferentes familias de fuerzas en el universo. Las 4 fuerzas principales que ha escrito la física están representadas en el nombre de Dios. Existen 4 dimensiones visibles, espacio-tiempo, y 6 invisibles superiores a las otras. Debe haber cooperación entre la ciencia y la mística, pero la mística no debe fundamentarse por la ciencia. El observador es el Eion Sof. Novena entrevista con el rabino Samuel Toledano. El último cabalista que conocí en Israel fue el padre de David Toledano, Samuel. Me lo encontré en su lecho, enfermo, y aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad y su edad muy avanzada, sus ojos poseían tal vitalidad y frescura que me parecieron más los ojos de un niño que de un anciano. La misma impresión la tuve al oír sus palabras y sentir su entusiasmo. Todo lo que me dijo fue pronunciado con tal fervor y pasión que me olvidé de estar junto a un anciano que posiblemente estaba a punto de morir, y más bien sentí la presencia de un espíritu vigoroso, joven y optimista, sin edad ni fatiga. Le pregunté a Samuel qué es lo que había aprendido de la Cábala y cómo se había iniciado en ella. Nací en Tánger, me dijo con dulzura, y no me interesaba por la religión, sino solamente por las matemáticas. Era tanto mi amor por ellas que acabé doctorándome en matemáticas en la Universidad de París. Me dediqué a estudiar las relaciones matemáticas que existen entre 2 puntos en el espacio y poco a poco descubrí que todas las leyes de la física se encuentran en las relaciones entre cualquiera de los puntos del espacio. Allí empezó mi conversión religiosa. Aquello no podía ser producto del azar. Debía existir una mente maestra en el universo capaz de incorporar todas las leyes en el espacio entre 2 puntos. No sabía ni siquiera hebreo, pero algo en mí me dijo que la verdadera ciencia y mi vocación estaba en el estudio del judaísmo, y éste no se podía encarar sin conocer el idioma hebreo. Decidí entonces aprenderlo, y para ello utilicé mi conocimiento de las matemáticas. Comencé con la primera palabra del libro de Isaías. La permuté en todas sus posibilidades y aprendí el significado de cada una de ellas. Así continué consultando el diccionario y haciendo permutaciones, hasta que en 6 meses dominaba el hebreo a la perfección. Después estudié arameo y me interesé en la asociación numérica de cada letra hebrea. Tú sabes que en el idioma hebreo, cada letra, además de serla, representa un número. Comencé a descubrir maravillas. Traducía cada término hebreo a su correspondencia numérica y después comencé a encontrar relaciones entre los números resultantes. Entendí la sabiduría escondida en el judaísmo, en su lengua y en sus escrituras. Me dediqué a crear escuelas judías en Tánger, después seminarios de estudios religiosos, y entendí por qué todos mis antepasados judíos españoles se mantuvieron como judíos a pesar de las persecuciones.
Miles de ellos prefirieron la muerte antes que traicionar su judaísmo. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo, y lo estuve a partir del momento en el cual entendí toda la sabiduría y belleza que encierra el judaísmo. Un día me llegó un libro de Cábala. Me lo envió el gran rabino de Inglaterra. Lo devoré y entendí que lo que yo estaba haciendo era precisamente desarrollando el mismo conocimiento conocido como Cábala. ¿Ves ese escritorio pegado a la pared? Ahí me siento a escribir mis libros y a estudiar. Lo hago desde que amanece hasta que anochece, y no pasa un día sin que llore asombrado y maravillado de todo lo que descubro. Deseo que la vida de todo judío alcance la luz que yo he podido ver. No existe belleza mayor, ni éxtasis más sublime. Me sentía bendecido por las palabras que oía de boca de Samuel Toledano. No era la historia extraordinaria que me contaba la que me iluminaba por dentro, sino la emoción de vida de este anciano de ojos de niño que se introducía a mi cuerpo y a mi espíritu como un bálsamo dulce y precioso. Le pedí que compartiera conmigo algunos de sus hallazgos, y él se sonrió al oír mi petición. Son tantos y variados. La unidad está oculta y no es dual. En cambio, se manifiesta a través de la dualidad. En el cuerpo, esto se modela por los labios, que son dos, y están hacia afuera, y la lengua, que es una, y se encuentra escondida y resguardada por la dualidad externa. Cada palabra en hebreo posee un significado oculto. Es como la unión entre un hombre y una mujer. Esta última es un misterio. La vacuidad y el hombre la llena, le da, y juntos en unidad florecen y son mejores. Los pies y la cabeza son dos opuestos que se tocan. Los pies en contacto con la suciedad que ciega el espíritu y la cabeza cegada por la luz divina. Ambos extremos deben cubrirse. Lo mejor es cuando el cerebro se calienta con el corazón. El corazón es el punto medio que da equilibrio. El estómago es animal. La cabeza es divina. Uno debe espiritualizar todo, pero eso solo se consigue si uno vive una vida plena abajo en la tierra, una vida completa. Por eso, uno debe tener una mujer y crear una familia. Hay que ganarse el pan, pero nunca dejar de buscar la verdad. El amor es lo más importante, porque allí se unifican los opuestos. La mujer y el hombre se casan bajo una tela para que recuerden que existe algo arriba de su dualidad que los une. Dios está en todo, aún en el mal, y allí también se le puede encontrar. El hebreo es intraducible y cada palabra es un milagro. Todos los días doy gracias a Dios por el milagro de haber vuelto al judaísmo. La sabiduría de la Torá se encuentra más allá del intelecto.
no se puede explicar. Se debe sentir. Y yo lloro cuando encuentro la sabiduría de la Torá. Me llena y siempre vivo maravillado de lo que estudio. Tengo 81 años, 10 operaciones y 2 ataques cardíacos. Es un milagro verme vivo. Todo lo hace Dios en su majestad grandiosa. La Torá es su mensaje. Epílogo. Me he tardado más de 3 meses en terminar de transcribir todas las notas que tomé durante mis conversaciones con estos 9 cabalistas. Cada vez que me sentaba a escribir acerca de las enseñanzas de cada uno de ellos o en referencia a la impresión que me causaba el conocerlo y compartir algo de su vida, sentía temor de hacerlo imperfectamente. Algunos de ellos quizás se sientan molestos por alguna interpretación errónea que mi ignorancia e inexperiencia haya hecho. De antemano les pido disculpas. En otras ocasiones, al escribir he sentido que he profanado un conocimiento profundo que no puede transmitirse en tan breve espacio y que aún contando con mayor amplitud, sería mejor que permaneciera oculto. He luchado en contra de esta sensación y justifico el hacer públicas todos estos diálogos porque creo firmemente que vivimos un tiempo en el cual las diferencias entre las tradiciones no deben ser un obstáculo para su conocimiento y divulgación. No importa que este escrito sea leído por un judío, un cristiano o un budista, todos somos iguales, aunque cada uno de nosotros es un individuo absolutamente único e irrepetible en toda la eternidad y en todos los mundos vivos del universo. La unidad es el misterio y es la fuente y es la cerradura que puede llevarnos a ser cada vez más humanos y auténticos. En esto, todos estamos de acuerdo independientemente de nuestro origen, linaje, religión, tradiciones o educación. Mi deseo es que lo que me he atrevido a compartir con el lector le sea de utilidad y lo ayude en su camino, cualquiera que éste sea. Cuixmala, Jalisco, 1 de abril de 1990. Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. Muchísimas gracias por tu visita. Hemos dado lectura al último capítulo de este excelente libro, el cual puedes compartir con tus amigos, con tu familia, con tus círculos de estudio cuando te pregunten ¿con qué libro del Dr. Jacobo Grinberg puedo iniciarme? Este libro autobiográfico es un excelente material para que lo compartas con todos ellos. Si te ha gustado mi trabajo, solicito tu apoyo a través de un donativo que puedes realizar por PayPal, por depósito o transferencia a mi cuenta bancaria, a través de un supergracias. Tu apoyo me sirve para mis investigaciones y para seguir produciendo este material de poder, que es muy útil para toda la humanidad. Que tengas un excelente momento. ¡Fuerza en ti!